was the board president of the Isaac Agree Downtown Synagogue. She had been there since 2022. The synagogue released a statement about Wohl's death that reads in part, "We are shocked and saddened to learn of the unexpected death of Samantha Wohl. Our board president, may her memory be a blessing." Wohl was also on the board of the Jewish Community Relations Council and the American Jewish Committee. Sam Dubin with JCRC says Wohl made a huge impact on the Metro Detroit area. She truly believed in repairing the world around her, making the world a better place. And in her 40 years, Detroit is better, the world is better because Sam Wohl was in it. So she'll be missed. Police haven't identified a suspect or possible motive in Wohl's death yet. There have been an outpour of statements from local and state leaders regarding Wohl's murder. Michigan Attorney General Dana Nessel worked with Wohl in the past. She stated, "Sam was as kind a person as I've ever known. She was driven by her sincere love for her community, state, and country." She brought people together, she brought parties together, and she was just a remarkable person. En Venezuela, María Corina Machado arrasó en la primaria opositora con cerca de un 90% de los votos. En su discurso, Machado estuvo acompañada por la mayoría de los candidatos que se enfrentaron a ella en esta contienda. En medio de su discurso habló de construir una gran alianza nacional y llamó a quienes no la apoyaron a unirse al próximo paso, las presidenciales del año 2024. La contienda no estuvo exenta de obstáculos como amenazas, hostigamiento de grupos chavistas a los improvisados centros de votación. También hubo retrasos en la entrega del material electoral, pero contra todo pronóstico, la base opositora volvió a movilizarse en las calles de una Venezuela, donde la censura en la radio y en la televisión local silenció la consulta y en especial a la hoy candidata opositora María Corina Machado. Se trató también de una elección autogestionada por la ciudadanía, que prestó sus casas, sus negocios, restaurantes, ferreterías y hasta talleres mecánicos para instalar las mesas de votación. Esta es la segunda vez que Machado, ingeniero de 56 años, intenta competir por la presidencia. En 2012 recibió apenas 3,8% de los votos. Fue luego diputada a la Asamblea Nacional, despojada de su escaño por utilizar el asiento de representante alterna de Panamá ante la OEA para denunciar la crisis venezolana. En ese momento fue inhabilitada. Sin embargo, hoy dice llegará hasta el final e intentará inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales que serán el segundo semestre del año 2024. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. La Casa Blanca y el ejército de Israel confirmó este viernes que el grupo islamista Hamas liberó a 2 estadounidenses que tenía como rehenes. Según reportes, se trata de Judith Raanan, de 59 años, y Natalie Raanan, de 17. Inicialmente se dijo que fue una liberación por razones humanitarias. But there are still 10 additional Americans who remain unaccounted for. Todavía hay 10 estadounidenses más cuyo paradero es desconocido en este conflicto. Sabemos que algunos están en poder de Hamas, junto con otros 200 rehenes en Gaza. Esto incluye hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos de muchas naciones. Cada uno de ellos debería ser liberado. Esto mientras el conflicto se intensifica luego de una explosión en una iglesia ortodoxa griega en Gaza la noche del jueves. Dejó varios muertos y heridos. El lugar alberga a familias desplazadas. La autoridad palestina dijo que habían muerto 18 personas y acusa a Israel de haber atacado el templo. Por su parte, Tel Aviv dijo que fue un daño colateral en un ataque a otra edificación. A las 12 de la noche, el campamento de Noor Shams fue completamente invadido, con francotiradores tomando posiciones en los tejados y disparando contra los peatones y cualquier cosa que se moviera. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se reunió este viernes con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, quien pidió que las dos naciones se unan para que la región no caiga en una guerra. Sunak recalcó en la importancia de la llegada de la ayuda humanitaria. Creemos firmemente en proporcionar ayuda humanitaria adicional a Gaza y esperamos desempeñar un papel importante junto con Egipto y asegurarnos de que la ayuda pueda llegar a la gente lo más rápido posible. El ejército israelí dijo este viernes en un comunicado que consideran que la mayoría de los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamas durante su ataque del 7 de octubre están vivos. Espero que nos escuchen y nos sientan como nosotros lo sentimos todos los días. El ambiente es tenso en Israel,
mientras el gobierno anuncia que se prepara para una incursión por tierra, aire y mar, y al mismo tiempo dice que está lista la segunda fase. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, ordenó a las tropas terrestres prepararse para ver Gaza desde adentro, insinuando el inicio de una ofensiva destinada a terminar con los militantes de Hamas en Gaza y que estaría próxima a comenzar. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Tel Aviv para Telearuba.